Vida anécdota de San Felipe Neri. Un pequeño milagro. El papá de Felipe, Francisco Neri, poseía un Castelfranco de Sopra, cerca de la ciudad del Valdarno, una casa de verano que había heredado y que solían utilizar para esa época del año. Allí los niños se divertían a sus anchas, corrían por el campo, cantaban y se revolcaban. Un día, entusiasmado por hacer siempre cosas nuevas, a Felipe se le ocurrió a jugar a ser jinete, sin saber aún cabalgar. Frente a su casa pastaba un hermoso asno, al que se acercó lentamente y al ver que era manso dio un gran salto y lo montó de improviso. Lamentablemente, los cálculos le fallaron, pues el animal, asustado por el invasor y sintiéndose atacado, comenzó a dar patadas para un lado y para el otro, moviéndose como un torbellino. El aprendiz de jinete, que abrazaba cada vez con más fuerza las orejas del burro, lo que hacía enfurecer aún más a la pobre bestia. Tanto fueron los corcoveos que, pisando la escalera que llevaba al sótano, ambos cayeron 5 metros abajo, quedando el niño debajo del animal. Felipe, que apenas podía respirar, gritó fuertemente: «Jesús, María, ayudadme». Una de sus hermanas corrió con su ayuda, pero no podía hacer. El animal era demasiado pesado para ella. Algunos minutos más tarde, con la ayuda del padre y algunos fuertes vecinos, lograron mover al burro para sacar a un Felipe más muerto que vivo. Fueron algunos instantes de angustia, pues no se sabía qué sería de Felipe. Sin embargo, pocos minutos después ya estaba en pie. Vieron todos un milagro de la divina providencia y en la súbita recuperación. Un joven de coraje. Felipe había demostrado desde muy pequeño una natural viril, ya que entró en la adolescencia cuando tenía no más de 14 años. Pudo probarlo en una oportunidad en que se había desatado terrible incendio en la casa paterna. «¡Auxilio! ¡Fuego!», gritaban angustiosa a su madre. La gente comenzó a golparse en ayuda de la familia de Neri, con la poca agua que podía traer de los pozos vecinos. La confusión crecía más. Francisco, el padre de nuestro santo, intentaba salvar las pocas cosas de valor arrojándolas por la ventana de la casa. Felipe, al ver el espectáculo, no quería hacer menos, y con enorme coraje entró en la casa para ayudar a su padre. Varias cosas se perdieron y aunque nadie salió herido de gravedad, la gente quedó enormemente edificada por la valentía del jovencito. «¿Quién sabe qué será de la vida de Pipo Bueno cuando sea grande?», decían. El nombre escrito en el cielo. Felipe no amaba tanto la vida y por eso podía exponerla. Sea que aquella de arriba es la verdadera y no la de aquí abajo, que solo es la apariencia, como dice San Pablo. Estando en estas meditaciones, una tarde su padre le mostraba el árbol genealógico de la familia Neri, en la que figuraban los nombres de muchísimos personajes ilustres de la Toscana. El orgullo de Francisco crecía al momento de rememorar las célebres hazañas de sus predecesores. Mientras tanto, el joven, con la mirada dubitativa, lo miraba con respeto pero sin entusiasmo. «¿Te sucede algo?», preguntó el padre extrañado. «Papá, no te ofendas, pero lo que me cuentas no me interesa», recibió como respuesta. «¿Cómo? ¿Qué dices? ¿No piensas que es un honor pertenecer a una familia tan ilustre?». Felipe, sin darse por aludido, tomó el peregrino con el cual se encontraba el árbol genealógico y mirándolo de arriba abajo le dio vueltas y más vueltas hasta que dijo: «Eso está muy bien, pero prefiero una y mil veces que mi nombre esté escrito en el cielo. Una sola cosa deseo, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, en que los honores de esta tierra, aun los más legítimos, son nada comparado con la gloria que nos espera en el cielo».
La despedida de casa. La familia Neri mantenía una posición económica aceptable. Sin embargo, hubo un momento en que los vaivenes económicos hicieron que los ingresos mermaran. Algo habían que hacer para mantener la familia. Fue así que Rómulo Neri, hermano de Francisco, propuso una solución. Su sobrino Felipe podría ayudarle en su negocio y de este modo aprenderá un oficio con el cual podría mantenerse el futuro. Rómulo vivía a varios kilómetros de la Toscana, en San Germán, al sur de Roma, cerca de Montecassino. Allí había acumulado una considerable fortuna y como no tenía familia, la posibilidad de legar el oficio a su sobrino le entusiasmaba. Francisco conversó largamente con su hermano y después de pensarlo se lo propuso al joven Felipe. Se trataba de un bien para todos y él lo entendía, aunque el solo hecho de pensar en abandonar su Florencia le revolvía el alma. Pero la suerte estaba echada. Antes de su partida, quiso saludar a todos, en primer lugar a los frailes de San Marcos, de quienes había aprendido a rezar los salmos y gustar de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, único libro que no dejará jamás de leer y releer, incluso hasta el final de sus vidas. Tampoco se olvidó de sus compañeros de travesura, amigos y parientes. Así, con solo 18 años, Felipe comenzaría una nueva vida que lo llevaría lejos de los suyos, pero muy cerca de Dios. Comerciante fallido. Una vez llegado a San Germán, luego de un largo viaje, su tío le recibió como un verdadero hijo, tratándolo con un gran cariño y gentileza. Lo primero de lo que se preocupó fue en enseñar el oficio de comerciante de relojes. El ingenio vivaz del jovencito, su rapidísima inteligencia y la tenacidad del trabajo hacían del aprendiz un ejemplo para colegas y clientes. 2 años duró el intento fallido del comercio. Todo iba bien, pero la vida comercial, los relojes y las cadenas no iban con él. Había algo que no le cerraba. Con el tiempo serán un gran comerciante y mucho más práctico que yo, decía un tío. Pero Felipe estaba inquieto. Es cierto que estaba haciendo algo digno y lícito, pero no confortaba, todo le quedaba chico. Sentía que esa vida era demasiado cómoda para él, demasiado sencilla. Él deseaba emprender grandes empresas grandes, realizar hazañas, conquistar tierra, dar su vida por un ideal más grande que relojes y collares. ¿Cómo decírselo a su tío? ¿Qué hacer a cambio? Hacerse sacerdote no era demasiado para él. Pero monje, misionero, caballero, todo era confusión en el alma. Rezaba y rezaba para conseguir la luz y pedir al Padre Eterno que demostrara su voluntad. De esta época datan sus frecuentes visitas a la montaña Espacata, una hermosa formación rocosa originada, según la tradición, en el momento mismo en que nuestro Señor expiró en la cruz. Allí, en la soledad de la roca, pedía fervientemente el conocer cuál sería su destino. Era un corazón inquieto y ya fatigado de las cosas de este mundo. Un día, rezando en soledad, tomó con determinación que cambiaría su vida. Debía dejar definitivamente el mundo y peregrinar hacia los santuarios cristianos para encontrar allí lo que Dios quería indicarle. Pero antes debía comunicárselo a su tío. Tomando coraje, entonces le dijo: querido tío, tú sabes cuánto te quiero y cuánto agradezco tu delicadeza para conmigo y mi familia, pero tengo que confiarte un secreto que ya no puedo guardar. Felipe, le respondió, entre nosotros hay secreto y tú sabes que te quiero como al hijo que nunca tuve. Dime, ¿qué es lo que te inquieta? Tío, lo lamento mucho, pero ya no podré seguir trabajando contigo. No deseo ser un comerciante toda mi vida, no puedo. Vamos, ánimo, respondió Rómulo. Deja los escrúpulos, eres muy inteligente y con el tiempo podrás habituarte. Verás que con el tiempo serás un empresario exitoso. No, tío, no entiendes. No me interesan las riquezas. Mi vida no puede ser esta.
Entonces, ¿qué harás? ¿Qué quieres? ¿Quieres renunciar a la herencia que tengo preparada para ti? Le replicó con impaciencia. Mi corazón me dicta otro destino. Yo deseo una riqueza distinta. Yo no busco más que a Jesús. El tío permaneció en silencio y luego de pensarlo volvió a la carga. Estaba dolorido y aunque era hombre de fe, no conseguía entender el planteo del sobrino. Intentó convencerle una y mil veces, pero todo fue en vano. Finalmente comprendió y dejó volar al joven hacia un rumbo todavía incierto para los hombres, pero claro para Dios. Felipe tenía 20 años. El peregrino errante. Solo por la vida y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Felipe se dirigió una vez más a las montañas Espacata, un lugar muy querido por él. Debía pedir auxilio a nuestro Señor. Quería servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? Como decíamos más arriba, el macizo montañés al que nos referiremos es, según la antigua tradición, una de las tantas formaciones rocosas nacidas en el momento exacto de la muerte del Divino Redentor. Según narra la tradición, cuando Dios murió en la cruz, el terremoto que se sintió en Palestina también se dio en otros lugares, dejando formaciones asombrosas. Las montañas de Montserrat y el macizo del Saint-Baume, con la gruta de la Santa María Magdalena, son ejemplos de prodigios. Dios quiso imprimir en la naturaleza el signo de la muerte redentora de su Hijo. En aquellas enormes montañas cerca de Nápoles, además de un monasterio benedictino dedicado a la Trinidad, se yergue una pequeña capilla dedicada a la Santa Cruz, construida a mediados del siglo XV por manos de un marinero de Gaeta. En la época de San Felipe, la imagen del crucificado que allí se veneraba había concedido varias gracias a cuantos se acercaban en peregrinación. Postrado a sus pies y en el silencio de la noche, Felipe oró a Dios para conocer cuál era el camino a seguir. La respuesta se hacía esperar y lo único que tenía claro era que debía peregrinar a Roma. Sí, a Roma, la cuna de la civilización antigua y cristiana. Roma ha sido siempre el corazón de la cristiandad, ya sea en el siglo IV como en el siglo XXI. Sin embargo, como todas las naves que surcan el mar de la vida, padecían tempestades. Por aquellos años, en pleno siglo XVI, albergaba a santos y a pecadores, a hombres de buenas y de malas voluntades. Sumaba a ello a la cantidad de guerras y saqueos que había sufrido y habían hecho de la ciudad aquello que Quevedo cantaba en una de sus poesías. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no lo hallas. Cadáver son los que ostentan murallas y tumbas de sí mismo el Aventino. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyo lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. Hasta allí fue Felipe, joven Jesucristo, desconocido por todos y sin más ropa que la puesta. Preceptor romano. Una vez en la ciudad eterna, Felipe caminaba y mendigaba. Era joven y no le importaba el vivir a la intemperie. Era un peregrino que de día y noche visitaba los santos lugares, monumentos, iglesias, santuarios, el foro, todo lo maravillaba y en todos los lugares rezaba. Pero había un recorrido que era su preferido, el de las basílicas mayores. Santa María, San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo, San Clemente, etc. El paseo por las catatumbas. Al llegar la noche tenía por cama el duro suelo romano, por almohada el atrio de los templos y por comida la limosna de cada día.
Así pasaban las horas y las noches hasta que cierto día un hombre le preguntó: ¿De dónde eres, jovenzuelo? Tu acento me resulta familiar. De Florencia, respondió Felipe con su inconfundible tonada de la Toscana. Ah, con razón. Yo también. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Me llamo Felipe Neri y por el momento duermo en la calle ya que soy un recién llegado. Pero no, hombre, eres un coterráneo. No puedes vivir así. Lo arreglaremos enseguida. Le dijo: mi nombre es Galeato Casía, y si quieres, hoy mismo tienes un lugar en mi casa. Vivo con mi familia aquí cerca en la plaza de San Eustaquio. De este modo sencillo y afable, Felipe pasaría de dormir en la calle a tener techo y comida en un lujoso apartamento de 2 metros cuadrados. Pasado el tiempo, el padre de familia comprendió la delicadeza espiritual e intelectual del huésped. Le propuso ser preceptor de sus hijos a cambio de la comida, hospedaje y unas pocas monedas. Debía enseñar las primeras letras y educarlos cristianamente, cosas que haría con maestría. Su habitación sería más bien una celda. Una soga hacia del armario para colgar las pocas prendas. Una vela servía para leer de noche y un cajón de bermudas haría de escritorio. Durante días enteros prefería el ayuno a la ración de comida diaria. Durante semanas escogía alimentarse nada más que a pan y aceitunas. Cuando le preguntaban por qué había elegido ese tipo de vida, teniendo un futuro venturoso en el comercio de su tío, respondía: en realidad quiero ser tan pobre como los mendigos. Querría pedir una pequeña moneda y no encontrar quien me la pueda dar. Querría ser como Cristo. Las primeras vocaciones y el estudio romano. Galeotto Casía había dedicado a sus hijos el cuidado de Felipe. Ellos, por la afabilidad natural de su preceptor y el amor que les prodigaba, rápidamente comenzaron a aferrarse a él como un hermano mayor. Atraídos por su dulzura y caridad, pasaban el día escuchando sus consejos, jugando y visitando los lugares santos de la ciudad eterna. Pero los chicos eran chicos y no siempre se portaban bien. Es por eso que su maestro, haciendo uso de los dotes naturales, utilizaba el antiguo adagio romano que manda a corregir ciertas conductas por medio de las bromas. Castidad castiga las costumbres riendo. Una indirecta por aquí, una pequeña humillación por allá, hacían que las correcciones se hicieran más llevaderas, pues como diría más adelante San Francisco de Sales, más atrae una gota de miel que un barril de hiel. De tal modo, cuidaba y educaba a los dos jóvenes, que en poco tiempo la gente de la zona comenzó a llamarlos los ángeles Casia. Cuidadoso al máximo en corregir hasta el más pequeño defecto, entusiasmaba a sus dirigidos como si fuesen un terreno fértil a cultivar. Tenía cuidado de cuándo plantar, de cómo podar, de cuánto regar, y vaya si el trabajo dio frutos. Con el tiempo, Michel e Hipólito Casia fueron respectivamente sacerdotes diocesanos y monjes cartujos, siendo la primeras suscitadas de un sinnúmero de ocasiones. Ese fue un aspecto notable de la vida de nuestro santo, a quien bien podría llamarse un despertador de vocaciones, el sacerdocio o la vida religiosa. Ya grande, a sus dirigidos espirituales que le pedían consejo sobre dónde ingresar, el padre Felipe enviará a las mujeres al convento de Tor de Specie, un reconocido claustro romano, y a los varones a la entonces naciente Compañía de Jesús, fundada por su amigo San Ignacio de Loyola, quien haría lo imposible para que Felipe ingresara a la legión de los jesuitas. Pero, como decía el santo de Loyola, el padre Felipe es como una campana que llama a otros a la iglesia, pero que permanece siempre en el campanario.
Manda a los otros a la vida religiosa, pero permanece en el siglo. El tiempo del preceptor de los Casia, si bien fue una época en la que ejercitó el cuidado de las almas, también le fue para formarse. Tenía el santo una gran vocación por las artes y las ciencias, así que decidió inscribirse en el archigimnasio de la Sapiencia, donde se dictaban los cursos referentes a los estudios filosóficos y teológicos. Allí, durante las clases, todos quedaban asombrados de la claridad y solidez del joven Florencio. Su inteligencia era perspicaz y aguda, y su dedicación a los estudios, a pesar del poco tiempo del que disponía, lo convertían en la admiración de sus compañeros. Discutían con claridad y profundidad tanto las cuestiones filosóficas como las teológicas. Escribía con gracia, en especial en verso, tanto en el ámbito religioso como en el satírico. De la filosofía pasó a los estudios de la teología con los padres agustinos. Todo iba de bien en mejor, y muchos apostaban que sería un gran profe. Sin embargo, cuando parecía estar lo suficientemente preparado, tomó una de esas resoluciones para el mundo suelen dejar pasmado. Abandonaría los estudios para dedicarse por completo a las obras de caridad. Más de uno intentó persuadirlo, convencerlo, apartarlo de esa loca idea. Tenía un ingenio brillante. Sería desperdiciar los talentos que Dios le había otorgado, esconder un tesoro. Todo fue en vano. Incendió en el fuego el amor divino. Si bien sabía cuáles eran sus talentos, entendía que a pesar de todo Dios le pedía vender los libros al igual que Santo Domingo y dedicarse por completo a otro tipo de vida. Así, luego de entregar sus bienes a un librero, regaló lo recibido a un joven estudiante de nombre Cirleto, que con el tiempo llegó a ser bibliotecario de la Santa Iglesia. No hay que dejar pasar el tiempo para hacer el bien y la voluntad de Dios, porque la muerte llega cuando menos se le espera, decía, y así comenzaba una nueva etapa en su vida.